Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en este ratito. Siempre es un gusto para mí estar en Unidas Contigo. Soy Nicole Fuentes. Me encantaría estar con ustedes de manera presencial, pero bueno, esto del COVID nos tiene así. Igual me encanta estar aquí con ustedes. Y me gustaría empezar por desearles un muy feliz y lleno de salud 2021. Mis mejores deseos para ustedes y sus familias. Espero que se conviertan en realidad todos los anhelos que viven en su corazón. Y me gustaría contarles hoy o compartir con ustedes un tema que conocí hace un tiempo cuando estaba haciendo una certificación en psicología positiva, que me gustó mucho y me dejó pensando, ¿no? Y entonces escribí un artículo que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Este artículo se llamó Carta despedida al yo que no fui, y a Flora le gustó y me pidió que lo compartiera hoy con ustedes, y además me hizo recordar todo eso que pensé y volví a hacer el ejercicio y me encanta. Entonces quiero compartir con ustedes este concepto y dejarlas con un ejercicio para que lo pongan en práctica. Les voy a compartir aquí mi pantalla para que empecemos a entrar en el tema, ¿no? La versión que no fui. Y este es un tema que está relacionado con el papel tan importante que juegan las historias que nos contamos a nosotras mismas en nuestro bienestar emocional. O sea, esa narrativa que nosotros hacemos de lo que nos sucede, de lo que nos pasa, de dónde venimos, al final tiene un peso bien importante en nuestra calidad de vida. Entonces, el yo que no fui, pues es una idea muy interesante porque tiene que ver también, o lo podemos describir con esto como el yo posible que perdí, o con todas esas identidades posibles que en algún momento me hice en la cabeza o que deseé para mí, pero que nunca se convirtieron en realidad, o que sí fueron realidad un tiempo y después se perdieron. Tiene que ver con versiones que fuimos, pero que ya no son. Eh, lo que nunca fue, lo que casi fue, pero dejó de ser. Todo eso que pudiéramos meter en el cajón de los hubieras. Entonces, el yo posible se define como una representación personalizada de una meta de vida importante. Entonces, no sé, quizá cuando tú estabas creciendo y estabas haciendo planes para tu vida, pues a lo mejor te imaginaste con una identidad, por ejemplo, de mamá, o quizá de bailarina profesional, o de experta en desarrollo de software, o aventurera. Cuando estamos trazando planes para nuestras vidas, pues nos imaginamos siendo o haciendo muchas diferentes cosas. Y algunas de esas se convierten en realidad y otras no. Entonces, nuestras identidades posibles perdidas son entonces una representación personalizada de una meta de vida importante que no se cumplió. Y pues de estas puede haber de muchas formas y colores, ¿no? Por ejemplo, quizá cuando eras chica soñabas con casarte para formar una familia, pero no encontraste a la persona indicada, ¿no? No sé si es tu caso o conoces a alguien que hablaba mucho de formar una familia. Pasaron los años y eso no se dio, y al final es una persona que pues no se casó e hizo una vida de soltera. O quizás aspirabas a ser bailarina profesional, pero tuviste que retirarte antes de tiempo porque te lesionaste una rodilla o un pie. O quizá deseabas estudiar arte, pero tus padres te obligaron a estudiar otra carrera, contabilidad o ingeniería. O puede ser que sí hayas estudiado lo que quisiste, pero que al terminar no lograste ejercer en esa profesión porque formaste una familia y te dedicaste a tu casa. O, no sé, soñabas con ser abuela, ¿no? Pues resulta que tus hijos no quisieron ser padres,
o pensaste que tu matrimonio iba a durar para toda la vida, pero terminó, o te visualizabas en un puesto en una empresa en el que trabajaste muy duro, pero resulta que cuando llegó la promoción se la dieron a alguien más. En fin, cuántas posibilidades, ¿no? Me vienen a la mente mis propias historias y las historias de la gente que conozco, ¿no? Por ejemplo, mi hermano más chico siempre dijo que quería ser piloto, piloto de aviones. Y cuando llegó el momento, fue a hacer estas pruebas que les hacen para ver si eres candidato a ser piloto. Y resulta que él tenía un tema en los ojos o en la visión que no le permite calcular de manera correcta las distancias. Y pues eso es un problemón si quieres ser piloto, ¿no? Entonces resulta que ese sueño nunca pudo ser realidad por un tema físico. Entonces en ese momento él tuvo que reacomodar o tuvo que reimaginar un futuro diferente. Entonces, pues hablando de este tema, yo me puse a pensar en todas mis versiones posibles que no fueron y lo cierto es que pesan, ¿no? Teníamos muchas ganas de ser de una manera o lograr ciertas cosas. Y cuando tienes mucho tiempo imaginándolo o incluso trabajando para conseguirlas y no se hacen realidad, pues eso es pesado, puede ser triste, puede ocasionar a veces resentimiento o dolor. Entonces, yo me di cuenta en ese tiempo que pues yo cargaba con algunas de esas historias, algunas las había guardado en un rincón, pero pues de vez en cuando salen o ves alguna imagen en una película o te hacen algún comentario o ves alguna fotografía y pues estas historias vuelven a dibujarse en tu mente y vuelven a despertar algunas emociones incómodas. Y entonces también una parte importante de esto es despedirnos de estas historias, dejarlas ir, ¿no? Quizá la quisimos con toda nuestra alma hacer un viaje, por alguna razón no se pudo. O pensaste que ibas a estar casada toda la vida y de pronto tu marido llega y te dice que ya no quiere estar casado contigo y, y esa versión de esposa para toda la vida pues ya no se cumplió. Y para poder seguir avanzando, para poder seguir teniendo bienestar, tenemos que soltar estas historias, tenemos que despedirnos de estas versiones que ya no pueden ser. Todo esto viene de una investigación que hizo una investigadora que se llama Laura King, que es una académica de la Universidad de Missouri, y ella explica que pensar en lo que pudo ser, en un yo posible perdido, pues es receta para el arrepentimiento o para la decepción, para la humillación, para la tristeza y el enojo, ¿no? Cuando nos atrapan esos hubieras, nuestro bienestar se deteriora, ¿no? Un diagnóstico difícil que te obliga a replantear tu vida o te obliga a reorganizar tus actividades, pues te deja colgada de esta idea que tú tenías y que en este momento no puede ser o ya va a ser. Entonces viene desilusión, hay contratiempos, hay cambios de dirección, hay algunos errores en la vida o la vida pasa y pues todos estos pueden ser muy duros. Pero al mismo tiempo, reconocerlos y asimilarlos, pues se convierten en una oportunidad de transformación y en una señal de madurez. Entonces es importante que nos despidamos de lo que pudo ser o de quien pudimos ser, pero ya no es, no pudo ser. O sea, para avanzar es necesario decirle adiós a los planes que no se hicieron, a las promesas que no se cumplieron. A veces tenemos que soltar sueños que quedaron solo en eso, en un sueño, y hacer las paces con ciertas situaciones que no queríamos, pero que igual llegaron. Como, por ejemplo, ahorita la pandemia, ¿no? Yo no creo que aquí ninguna de nosotras hayamos levantado la mano y nos hayamos formado para vivir esto y muchos planes o muchas intenciones se quedaron en eso, en planes, tuvimos que cancelar muchas cosas, otras tantas están en pausa, pero si nos quedamos ganchados de eso, es que yo no quería que hubiera pandemia, es que yo no quería que esto llegara, es que debería, pues entonces nos quedamos atoradas ahí. Y el chiste es un poco
para movernos de este lugar, aceptar que llegan ciertas cosas, para poder empezar a trabajar en nuevas posibilidades a partir de ahí. Aceptar no significa que te gusta o que estás contenta, ¿no? Aceptar es simplemente decir, bueno, esto llegó, esto está aquí, no lo pedí, no me encanta, pero lo veo y ahora voy a trabajar con esto, voy a ver qué sí es posible a partir de esta realidad. Entonces, logramos ser personas más felices cuando reconocemos las pérdidas de identidades que no fueron, pero no nos dejamos consumir con ellas y más bien encontramos la manera de mantenernos enfocadas en metas presentes, en cuál es nuestra mejor versión posible ahorita y cuando le damos apertura a la idea de que cosas buenas están por venir. Entonces, una estrategia que puede funcionar es escribirle una carta de despedida a cada una de esas versiones de nosotras mismas que no pudieron ser o una carta de despedida a esa versión que es la que más nos duele no haber sido, ¿no? Entonces, elaborar sobre ese posible yo que se perdió, reconocerlo, darle las gracias y luego dejarlo ir, potencialmente puede liberarnos y puede mejorar nuestra sensación de bienestar y fomentar nuestro crecimiento personal. Te voy a dar algunos ejemplos. Cuando yo era niña tuve que despedirme de esa identidad mía que iba a encontrar la manera de comunicarse con los animales, pero que nunca se hizo realidad, ¿no? Más adelante, unos años, tuve que darle la despedida a una versión mía de gimnasta, ¿no? Yo soñaba con ir a las Olimpiadas y entrenaba 4 o 5 horas diarias, pero nunca logré concretar el sueño porque de pronto me empezó a dar mucho miedo la viga de equilibrio, me paralizaba dar piruetas sobre ese espacio tan delgadito y no lo pude superar en su momento, entonces tuve que despedirme, dejar ir esa versión de Nicole gimnasta olímpica, ¿no? Más adelante también recuerdo que a mí me fascinaba la revista National Geographic y me encanta tomar fotografías. Entonces yo soñaba con convertirme en una escritora y una reportera para esta revista National Geographic y viajar por el mundo y conocer lugares increíbles y estar en paisajes que te roban el aliento y conocer a personas nuevas. Pero pues ese sueño no pudo ser, en parte porque mis papás no creían en ese sueño y ellos eran quienes pagaban mi universidad y ellos decían, tienes que hacer algo que sea menos arriesgado, que sea más seguro. Y entonces terminé estudiando economista. O sea, ahora soy economista, estudié economía y entonces tuve que despedirme de ese sueño o de esa versión mía que era trabajar para la revista National Geographic, ¿no? Entonces tuve que abandonar esa versión. Y otras situaciones también, por ejemplo, familiares, ¿no? Una versión que yo he tenido que despedir es una versión de la tía consentidora de sobrinos, ¿no? Em, Mi hermano se casó y tuvo 2 hijos y yo siempre imaginé que yo iba a ser la tía favorita de esos 2 niños. Pero pues resulta que hubo una ruptura familiar, que mi cuñada pues no quiere tener relación con nosotros y yo tuve que despedirme de esa versión de crecer acompañando a mis sobrinos, ¿no? Tener la oportunidad de tenerlos en casa, de consentirlos, de hacer planes con ellos. Y sin duda es doloroso, pero tampoco puedo quedarme enganchada ahí, estacionada en esa versión que no puede ser, porque hay otra parte ahí que no quiere ser parte de esta historia, ¿no? Entonces también he tenido que despedirme de esta versión, ¿no? Y a otra sobrina que tengo, pues vive en otra ciudad, entonces tengo que encontrar la manera de cómo adaptarme a esa realidad en donde soy tía de, por un lado, unos sobrinos con los que no puedo tener contacto y por otro lado, de una que me queda muy lejos, ¿no? Entonces, parte de la magia está en nuestra capacidad de rediseñarnos ante los imprevistos, ante los retos, ante situaciones que no queríamos, pero que llegaron. Entonces, pues nunca descifré el lenguaje de los animales,
Nunca me convertí en gimnasta profesional, pero hoy encuentro la manera de hacer ejercicio. Ahora me encanta la bicicleta y ahora salgo. No fui fotógrafa ni escritora para National Geographic, pero igual tomo fotos y las pongo en mi muro de Instagram. Escribo para un blog. Me pongo en contacto con gente que está en ese mundo para que me lo platiquen. Eh, Estudié economía, pero ya me despedí de la parte de economía. Ahora estoy más en psicología positiva, que me encanta. Sin embargo, utilizo herramientas de ahí. Ahora que estamos en esta pandemia, es cómo puedo ser mi mejor versión a pesar de que estamos en nuestras casas. ¿Cómo puedo seguir haciendo lo que me gusta? ¿Qué sí puedo seguir haciendo? ¿Qué sí es posible? ¿Cómo puedo hacer lo que me gusta y como me apasiona? O sea, si cambiamos un poco la pregunta, si dejamos de dedicarle tanta energía y tanto esfuerzo a lo que alguna vez imaginamos pero no se hizo realidad, o que fue realidad por un tiempo corto y luego ya no, o situaciones que cambiaron y no porque tú las pediste, sino porque te llegaron, entonces liberamos espacio para nuevas posibilidades, para nuevas realidades, para nuevas versiones de nosotras que potencialmente pueden ser muy lindas y muy gratificantes. Entonces, me gustaría dejarles un ejercicio que consiste en hacer una carta de despedida al yo que no fui o que ya no soy, ¿no? Darle las gracias, eh, pensar en qué te dejó, en qué de esa versión sí puedes utilizar hoy y liberar ese espacio para construir una versión que sí sea posible. Entonces, algunas preguntas que te pueden ayudar para este proceso de remodelación personal podrían ser: ¿qué parte de lo que quería hacer me acompaña hoy y me ayuda a sentirme bien y a ser mi mejor versión posible? ¿Qué recursos, habilidades y fortalezas tienes para construir nuevas posibilidades para ti en el futuro? O sea, piensa en qué nuevas historias puedes contarte y en qué nuevas versiones tuyas puedes construir a partir de lo que hoy sabes y a partir del lugar en donde hoy sí estás y con lo que hoy sí tienes y con la gente que sí te acompaña. Eh, Les invito a dedicar tiempo para este ejercicio. Como les decía, para mí ha sido poderoso. Y bueno, pues aquí estoy para responder algunas de las dudas que pudieran tener. Muchas gracias por estar aquí y por dedicar parte de su tiempo a, a estar aquí conmigo. Bye bye.